Bueno, vamos a platicar un poco, tal vez, ¿qué tal, Saúl? Tal vez nos ponen en contexto qué fue lo que tratamos en la clase anterior. Ena, ¿usted quería decir algo? No, licenciada, perdón. Es que ahí tiene activada la manita. Ahorita ya no. Bueno, pónganos en contexto. ¿Qué fue lo que estuvimos tratando la vez anterior en la clase? Buenas noches, licenciada. Un gusto saludarla. Igualmente, Robinson. Gracias, muy amable. Recuerdo que la última vez estuvimos platicando sobre la teoría general de las obligaciones y contratos mercantiles. Ujú. Uno. Licenciada, si en dado caso está hablando, tiene su micrófono desactivado. Decíamos que en la teoría general de los contratos y las obligaciones mercantiles, pues desde la perspectiva moderna, pues se da el que prevalezcan los comerciantes, se da entre los comerciantes con los comerciantes, se da entre los comerciantes y los consumidores, se da entre los comerciantes, los auxiliares de comercio y los consumidores. También encontrábamos que desaparece aquella dicotomía del derecho civil que nos viene a regular derecho mercantil, porque ya tenemos derecho mercantil regulado en el Código de Comercio, también tenemos derecho mercantil en la doctrina, y entonces se rompe la dicotomía de que teníamos que regular el derecho mercantil con normas civiles. También explicamos la supletoriedad de la ley, que no precisamente lo sacábamos totalmente al derecho civil de la esfera de la contratación mercantil, sino que supletoriamente, cuando las normas mercantiles fueren insuficientes, pues nosotros vamos a ir a agenciarnos de normas civiles que vengan supletoriamente a suplir esa deficiencia de la regulación mercantil con las normas del derecho civil. Encontramos también que esa permanencia como normas reguladoras del derecho mercantil, pues obviamente nos vienen a dar de esos contenidos dentro del área mercantil que tienen relación con el comerciante y que tienen relación para hacer el derecho mercantil con las partes que contratan y que a través de esos instrumentos que facilitan, instrumentos de tráfico mercantil que facilitan la circulación de bienes y servicios entre comerciantes y comerciantes, entre comerciantes y consumidores. También encontrábamos cómo nacen las obligaciones, qué diferencia tienen las obligaciones con las obligaciones civiles. Encontrábamos que hay varias maneras de definir la obligación y que ustedes ya traían bastante de eso, porque se define como las obligaciones civiles, como ese vínculo jurídico que nace
de ese tráfico mercantil al que se le da forma con los instrumentos que son los contratos, y de ahí nacen las obligaciones. Finalmente platicábamos de esas... Walter Saúl quería decir algo. Walter Saúl. Luby, ¿será que la molestamos para desactivar su micrófono? Lo tenía por ahí activado. Bueno, encontrábamos entonces que hay características de las obligaciones mercantiles. En cuanto a las características, platicábamos de los principios filosóficos y de la solidaridad de deudores. ¿Se recuerdan algo de eso? ¿Quién nos puede decir algo de eso? Características de las obligaciones mercantiles. Dentro de ellas tenemos los principios filosóficos que sustentan el derecho mercantil, o sea, la contratación mercantil y las obligaciones mercantiles. No nos dicen nada de los principios. Recuerden de buena licenciada, a lo lejos el de buena fe, licenciada. El de buena fe guardada. Ajá, fue buena fe guardada. Y la verdad sabida. Muy bien, ahí estamos. Entonces tenemos características particulares de las obligaciones mercantiles que nacen en los contratos mercantiles. Encontramos entonces que las obligaciones mercantiles van a estar inmersas en la contratación mercantil de manera tal que pueda darse un exacto cumplimiento de las mismas que están contenidas en un contrato mercantil. Entonces, encontramos ahí la sustentación de los principios filosóficos que sustentan la contratación mercantil. Hay un principio de seguridad, hay un principio de que lo que no se expresa se presume oneroso. Hay que ver esa seguridad jurídica que nos otorga la verdad sabida, lo que nos permite la buena fe guardada, y entonces encontramos que tenemos los principios filosóficos que ustedes ya pudieron observar anteriormente, que las obligaciones y los contratos mercantiles se van a fortalecer, se van a sustentar, se van a sostener en la verdad sabida y la buena fe guardada. ¿Para qué? Para que se puedan conservar y proteger las rectas intenciones de los contratantes, ¿verdad? Las rectas intenciones, las honorables intenciones y deseos de los contratantes cuando deciden contratar mercantilmente hablando. Entonces, ahí tenemos la verdad sabida. ¿Qué es la verdad sabida? Pues es un principio filosófico que establece que los contratantes deben expresar la verdad de manera recíproca, las partes contratantes, para que se puedan ejecutar, se puedan interpretar y se puedan cumplir los contenidos contractuales contenidos en los contratos, de manera tal que podamos mantener y proteger y conservar esas rectas y honorables intenciones que hay de los contratantes de manera recíproca. La buena fe, ¿a qué se refiere? Pues la buena fe se refiere a que no va a haber ardid, no va a haber engaño, no va a haber malas intenciones, y por eso no va a haber mala fe, y por eso debe sostener la contratación mercantil la buena fe guardada. Es decir,
que las partes contratantes deben obrar dentro de los contenidos contractuales y manifestar en el cumplimiento de sus obligaciones y en el ejercicio de sus derechos buena fe. Ahí deben de practicar la buena fe, porque entonces no va a haber ardid, no va a haber engaño y por lo tanto se van a mantener esas buenas relaciones contractuales entre las partes contratantes. A eso se refieren los principios filosóficos de la verdad sabida y la buena fe guardada. Cuando nosotros hablamos de la solidaridad de los deudores, que es otra característica de las obligaciones mercantiles, entonces encontramos que el Código de Comercio regula que las obligaciones mercantiles, los codeudores van a ser solidarios. Van a ser solidarios los codeudores con el deudor principal y con otros deudores. Entonces encontramos que la solidaridad de deudores opera de manera diferente con la solidaridad de los deudores civiles en materia de contratación civil. Encontramos en principio que la solidaridad de deudores, pues obviamente se refiere a que en las obligaciones mercantiles los codeudores van a practicar la solidaridad, van a ser solidarios unos con otros hasta el total cumplimiento de las obligaciones. ¿Qué quiere decir eso entonces? Significa que se va a dar cumplimiento a las obligaciones y los deudores y los codeudores van a ser solidarios entre sí para poder dar cumplimiento a todas las obligaciones contenidas en una obligación colectiva, es decir, un crédito colectivo, por ejemplo, pues van a ser solidarios en el pago que deba de hacerse de ese crédito colectivo, no solo de la parte proporcional que a uno le corresponda, sino a la totalidad de ese crédito colectivo contratado. Entonces encontramos que no va a existir la solidaridad de los deudores si dentro del contenido del contrato hubiera un pacto expreso que libera a los deudores de esa obligación solidaria. Eso nunca ocurre en la práctica. Por el otro lado, significa que todo fiador de obligaciones mercantiles, aunque no sea comerciante, siempre será solidario con el deudor principal y con los otros fiadores. ¿Qué significa eso? Que solo que haya estipulado en el contrato un pacto expreso que libere a cada uno de los obligados, entonces no se aplicará la solidaridad de los deudores y de los fiadores. Eso es en materia de títulos de crédito, Carlos. Cuando nosotros hablamos del aval, cuando hablamos del avalista y del avalado, es porque estamos tratando de ser solidarios en el cumplimiento de obligaciones contenidas en el título de crédito. Estoy explicando eso porque Carlos me lo pregunta ahí en el chat. Encontramos entonces que el aval es a mercantil lo que la fianza es a civil. Aquí estamos hablando de los codeudores y estamos hablando de los deudores en la contratación. Encontramos entonces que la solidaridad en materia civil no se presume, debe ser expresa. A contrario sensu, en materia mercantil, la solidaridad, es decir, en las obligaciones mercantiles en donde los codeudores serán solidarios, pues la solidaridad sí se presume. ¿Y cómo nace la presunción de solidaridad en mercantil? Pues nace de la práctica mercantil. Por ahí les digo, si hablamos de principios filosóficos, váyanse ustedes al artículo 669. Su código ténganlo ahí siempre porque nos va a servir mucho. Si hablamos después de la solidaridad de los deudores, ahora estaría yo en el 674.
Entonces, yo solo cuando ustedes leen, pues yo también leo mi código, ¿verdad? Pero cuando no, pues yo me dedico a explicarles, porque así avanzamos más. Cuando encontramos entonces la solidaridad de los deudores en materia civil, esta debe ser expresa. Eso lo encuentran ustedes en el 1353 de su Código de Comercio, para que vayan anotando. Y encontramos que en las obligaciones mercantiles existe la solidaridad. Los deudores y los codeudores siempre van a ser solidarios. La diferencia es que la solidaridad no debe ser expresa, sino que la solidaridad de deudores en materia mercantil se presume. ¿Y cómo nace el que será solidario el codeudor con el deudor principal y con otros codeudores? Pues va a significar que nace como una práctica mercantil. Es decir, que la práctica mercantil es la que le ha dado forma a la solidaridad de deudores presumida. Se presume en materia mercantil y debe ser expresa en materia civil. Esa es la gran diferencia de la solidaridad. Encontramos entonces, sí, Carlos Fernando, por supuesto, encontrar cuál sería un ejemplo. Imagínense ustedes que, no voy a decir que todos porque somos muchos en la A, 674. Un grupo de ustedes solicita un crédito y el deudor principal, 674, Miguel Ángel, y el principal obligado va a ser Alexander, por ejemplo. Entonces, significa que los codeudores, otros deudores que estemos dentro del crédito, vamos a ser solidariamente responsables con Max Alexander, porque él es el deudor principal. Significa que si Max Alexander no puede cumplir con la totalidad, exactamente, si ustedes, si en el caso de Alex, ¿verdad?, que él no tiene la capacidad económica para hacer efectivo el cumplimiento de la obligación dineraria, entonces nosotros somos obligados solidariamente con él. Ahora bien, si nosotros también comparecimos con él como deudores y tenemos una parte proporcional de la obligación colectiva que hacer efectiva en el cumplimiento de esta obligación, entonces nosotros somos solidariamente responsables con él. Después que nosotros, exactamente, Alex, como usted platico, entonces después que nosotros hemos cumplido esa parte proporcional de nuestra obligación, aún queda una parte de la obligación colectiva por cumplir por parte de Alexander, entonces nosotros seguimos obligados con esa obligación colectiva. Esa es la solidaridad mercantil de deudores. Entonces significa que nosotros vamos a seguir siendo responsables de ese crédito colectivo del principal obligado, que es Max Alexander. Vamos a suponer que Karina, Débora, no, tampoco, Jorge, Arnón, Robinson, José Renato y demás, cumplimos con nuestra parte proporcional del crédito, pero hay una parte de crédito colectivo que no ha cumplido con la obligación. ¿Somos solidariamente responsables nosotros con el principal obligado? La respuesta es sí. Al final, nosotros cumplimos
En lugar, por ejemplo, sí, Carlos Humberto, nosotros cumplimos totalmente, por ahí les voy a explicar, hasta que esa obligación colectiva se cumplió al 100%. Si en el caso de Karina, Débora y que alguien más hubieran apoyado en esa solidaridad al cumplimiento de la obligación, pues ya en su calidad de particulares tienen derecho de repetición. ¿En qué consiste el derecho de repetición? Pues pueden repetir en contra del principal obligado, pueden repetir, que quiere decir pueden cobrarle a él, Débora, así como usted lo está diciendo. Lo que pasa es que yo utilizo la técnica jurídica para que ustedes aprendan, porque el año entrante, primero Dios, quiero ver qué están haciendo su privado. Entonces, vean ustedes que eso está bueno. Entonces, ahí es donde ustedes pueden ejercitar, Débora, su derecho de repetición. ¿A quién ustedes solidariamente estuvieron apoyando en el cumplimiento de las obligaciones mercantiles? Pues al principal obligado. ¿Quién dije que era el principal obligado? Max Alexander. Ah, bueno, ¿podemos repetir en un momento dado en contra de Max Alexander? La respuesta es sí, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos frente a la solidaridad de deudores. Así funciona. ¿En qué consiste la exigibilidad de las obligaciones puras? Esa es otra característica de las obligaciones mercantiles. Se refiere a que el Código de Comercio dispone que son exigibles inmediatamente las obligaciones que no tienen plazo dentro del contrato. Entonces, esas obligaciones a las que no se les estableció un plazo para el cumplimiento de las mismas dentro del contenido del contrato, pues estas obligaciones se exigen inmediatamente. Ahora bien, hay un caso en el que no se pueden, aun cuando no tienen plazo, no se pueden cumplir de manera inmediata. ¿Cuándo es ese caso? Cuando por la naturaleza del contrato, por la naturaleza de la cosa objeto del contrato, no pudiere hacerse efectivo el cumplimiento de la obligación inmediatamente. Entonces ahí pues tenemos que esperar. ¿Cuál sería un ejemplo, me dirían ustedes, de la exigibilidad de las obligaciones puras que no se pueden cumplir inmediatamente, independiente de que no hay plazo para su cumplimiento y debieran exigirse inmediatamente su cumplimiento? Pues los contratos a futuro. Si alguien tiene por ahí una ley de mercado de valores y mercancías, ahí van a encontrar a partir del artículo 67 en adelante está regulada la contratación. Y uno de los últimos contratos que está regulado es los contratos a futuro. Entonces, si se dio un contrato a futuro, pero no se estableció el plazo específico del cumplimiento de la obligación, por la naturaleza del contrato no se puede cumplir la obligación inmediatamente, eso quiere decir. Y entonces tendremos que esperar que la naturaleza del contrato permita el cumplimiento de la obligación y en ese momento se hará efectivo. ¿Cuál sería, por ejemplo, otro ejemplo de esas obligaciones exigibles inmediatamente, pero que no se pueden cumplir inmediatamente las obligaciones? Estamos hablando, por ejemplo, de la cosecha de café. Si Max Alexander, por ejemplo, me otorga un crédito y el crédito va a tener de garantía el cumplimiento de la obligación, que significa una cosecha de café 2022, por ejemplo, yo no le puedo cumplir si él me exige, como no hay un plazo establecido, él me exige de manera inmediata el cumplimiento de la obligación el 26 de julio,
yo no puedo cumplir con esa obligación. ¿Por qué razón? Porque la cosa, la naturaleza de la cosa objeto del contrato, la naturaleza del contrato no me permite el cumplimiento de esa obligación inmediata, sino que yo tengo que esperar a noviembre, tengo que esperar a diciembre, enero, febrero, marzo y hasta abril, porque si los territorios de producción de café están muy altos, pues entonces se va a tardar muchísimo la cosecha. Pero si los territorios son un poco más bajos sobre el nivel del mar, entonces significa que tal vez de noviembre, diciembre a enero yo pueda cumplir la obligación. Entonces a eso se refiere el cumplimiento de las obligaciones sin plazo en el contrato, que el plazo no se estableció y en consecuencia de la propia naturaleza del contrato es que va a indicar o va a permitir cuándo se da el cumplimiento de la obligación mercantil. Ahora bien, en la exigibilidad, 675 exactamente, 674 y ahora estamos en 675. Entonces, tenemos las obligaciones sin plazo. Las obligaciones sin plazo, les decía, son exigibles inmediatamente. Sin embargo, que pueden exigirse inmediatamente el cumplimiento de estas obligaciones porque no se hubiera fijado un plazo en el contrato, vamos a entender que salvo que el plazo sea consecuencia de la naturaleza, que era lo que les estaba explicando, se va a cumplir después y no de manera inmediata. Ahora bien, si tenemos un plazo en el contrato para la exigibilidad de las obligaciones, pero ahí ya nos salimos del 675, porque ahí significa que las obligaciones con plazo, pues debemos de respetar el plazo, los acreedores, para pedirle a los deudores que cumplan con la obligación mercantil contenida en el contrato. Ahora, las obligaciones sin plazo se van a exigir inmediatamente y a falta de que la naturaleza del contrato lo permita, pues habrá que esperarse cuando esto sea posible. A eso se refiere la exigibilidad de las obligaciones sin plazo y también con plazo, ¿verdad? Entonces, ahí estamos frente a otra característica de la contratación mercantil, que como bien nos dijeron por ahí, las obligaciones sin plazo están contenidas en el artículo 675 del Código de Comercio. Encontramos entonces que decíamos las obligaciones sin plazo van a ser exigidas inmediatamente, pero si de la naturaleza del contrato no es factible, entonces esperaremos que esta naturaleza del contrato, que está fijada en la naturaleza de la cosa objeto del contrato, pueda permitir que deba concederse un plazo específico para la entrega de la prestación. A eso se refiere esta exigibilidad de las obligaciones sin plazo. Cuando nosotros hablamos, otra característica es la expresividad de la prórroga. Cuando hablamos de la expresividad de la prórroga, entonces establecemos que el Código de Comercio, si nosotros lo vemos, establece que las obligaciones y contratos mercantiles expresa. ¿Qué significa eso? Que si necesitamos una ampliación del plazo del contrato X, pues debe estar establecido de manera expresa. Debe hacerse referencia a qué contrato se está aludiendo, debe hacerse referencia al plazo, debe hacerse referencia por qué se está solicitando y por qué se está accediendo
a esa ampliación o prórroga del plazo. Y como debe quedar por escrito, es que se determina que debe ser manifiesta, que debe ser expresa. Y entonces la expresión o expresividad de la prórroga se manifiesta a través de la forma expresa que se está realizando por escrito de la prórroga del plazo de ese contrato de que se trate. Entonces encontramos ahí que las obligaciones y contratos mercantiles, su prórroga debe ser expresa. Encontramos que se está indicando que a través de esa forma expresa en que se manifiesta la prórroga de obligaciones, contratos y plazos mercantiles, lo que se le está dando a través de la expresividad de la prórroga o de la manifestación expresa de la prórroga es que con ellos se reafirma el rigor de la realización de las obligaciones mercantiles, es decir, que se manifiesta el rigor que existe en la contratación mercantil, no obstante que estamos hablando de contratos mercantiles. Encontramos asimismo que ese tiempo propio de la contratación mercantil moderna establece rigurosidad para la expresión de la prórroga del plazo del contrato. ¿Y cuál es esa expresión de rigurosidad? La que establece que la prórroga debe ser expresa. ¿Y cómo la vamos a expresar? La vamos a expresar por escrito. Entonces nos vamos a ir a nuestro código de comercio y a ver, hay alguien por ahí para que regresemos a las características. A ver, por ahí me hacen una pregunta. ¿A qué se referiría usted con el nombramiento? ¿Nombramiento de qué? Prórroga de un nombramiento en materia mercantil. Arnon. Está por ahí Arnon. Sí, Arnon, puede ser un ejemplo. Hablamos de todos los contratos mercantiles, hablamos de todos los contenidos mercantiles. Entonces encontramos que cualquier plazo que deba prorrogarse en materia mercantil va a existir esa prórroga por escrito. Usted dice en un nombramiento, podría ser en un nombramiento de representante legal, podría ser en un nombramiento de gerente, por ejemplo. Ahí estamos también frente a la prórroga expresa. Ahora el asunto es que eso no va contenida en un contrato, sino es un acta notarial. Esa es la diferencia, Arno. Pero sí aplica la prórroga expresa ahí, sí aplica. Porque la prórroga siempre debe ser expresa. Y en el caso de nombramientos, por ejemplo, en materia de sociedades, se somete a la asamblea. Se le pide la venia, el visto bueno a la asamblea general para poder prorrogarlo. Y queda establecida por escrito la prórroga de, por ejemplo, el nombramiento de un gerente. Estoy explicando eso porque me lo están preguntando. Así operaría hoy. Entonces encontramos ahí, les decía que estamos frente al principio, los principios filosóficos, ya sustentándolo en el fundamento legal. Alguien que por favor nos lea el 669. 669, principios filosóficos.
Las obligaciones y contratos mercantiles se interpretarán, ejecutarán y cumplirán de conformidad con los principios de verdad sabida y buena fe guardada, a manera de conservar y proteger las rectas y honorables intenciones y deseos de los contratantes, sin limitar con interpretación arbitraria sus efectos naturales. Gracias, Débora. De nada, Liz. Les estoy diciendo porque palabras más, palabras menos es lo que les he explicado. Entonces, encontramos ahora que nos vamos a la característica de la solidaridad. ¿Dónde la encontramos? Alguien ahí que por favor nos lea. Artículo 674, licenciada. Por favor, Robinson. Sí, artículo 674, solidaridad de deudores. En las obligaciones mercantiles, los codeudores serán solidarios, salvo pacto expreso en contrario. Todo fiador de obligación mercantil, aunque no sea comerciante, será solidario con el deudor principal y con los otros fiadores, salvo lo que estipule en el contrato. Muy bien, gracias, Robinson. Entonces, vean, es lo que les he ido explicando. Lo que pasa es que necesito confrontar con la norma para que ustedes vean que les estamos explicando lo que está contenido ahí también. Lo único es que nosotros pues nos ampliamos más, ¿verdad? Porque utilizamos doctrina, utilizamos legislación y otras normas, ¿verdad? Ahora veamos las obligaciones sin plazo que están ahí cerca. En el artículo 675, licenciada. Muy bien, léalo por favor. Artículo 675, obligación sin plazo. Son exigibles inmediatamente las obligaciones para cuyo cumplimiento no se hubiera fijado un término en el contrato, salvo que el plazo sea consecuencia de la propia naturaleza de este. Muy bien, entonces encontramos ahí que tenemos lo relativo con las obligaciones sin plazo, ¿verdad? Que pueden ser requeridas, su exigibilidad puede ser inmediatamente o puede ser que proceda a un plazo cuando la naturaleza del contrato así lo requiera, ¿verdad? Entonces, ahí estamos frente a las obligaciones sin plazo. Ahora, cuando tienen plazo las obligaciones dentro del contrato, entonces ahí no hay ningún problema. ¿Por qué razón? Porque hay que respetar el plazo. Estamos en el 675, Freddy. Encontramos, exactamente. Entonces, encontramos también la prórroga de esas obligaciones y de esos contratos. ¿Dónde encontramos la prórroga de las obligaciones y los contratos? Artículo 676. Por favorcito, Marta. En las obligaciones y contratos mercantiles, toda prórroga deberá ser expresa. Muy bien. Entonces encontramos ahí que la prórroga va a ser expresa. Ahora bien, yo regreso y ¿qué son los principios filosóficos en materia de la contratación y obligaciones mercantiles? ¿Qué son, en este caso, la exigibilidad de las obligaciones sin plazo? ¿Qué es la solidaridad de deudores en materia mercantil? ¿Qué es la prórroga? Ahorita le decimos, Yanira, en las obligaciones y contratos mercantiles, pues son características de las obligaciones mercantiles, son características de ese conjunto que nosotros estudiamos que se denominan obligaciones mercantiles. Caracteres o características, como lo encuentran en la doctrina, son características de las obligaciones mercantiles, características de los contratos mercantiles, muy bien, Yanira, características de esa contratación y esas obligaciones de los, en materia mercantil, ¿verdad? De esas obligaciones y de esos contratos mercantiles. Cuando hablamos de contratos mercantiles, van adheridas
las obligaciones porque nacen como consecuencia de los contratos mercantiles. Y cuando hablamos de obligaciones mercantiles, la mayoría de veces van a existir contratos mercantiles. No siempre, sí, no siempre, porque algunas obligaciones mercantiles nacen de títulos de crédito, por ejemplo. Pero hay títulos de crédito que tienen contenidos contratos en esos títulos de crédito. Por ejemplo, el certificado de depósito que tiene contenido un contrato de depósito mercantil o la factura cambiaria que contiene un contrato de compraventa mercantil al crédito. Entonces, sí hay contenidos contractuales en las obligaciones. Hay obligaciones en los contratos mercantiles y las obligaciones mercantiles muchas veces nacen como consecuencia de los contratos mercantiles. Entonces nos vamos a estar viendo que esas son características de las obligaciones mercantiles. Pero al decir que estamos agotando las características de las obligaciones mercantiles, es decir también que estamos dentro de la esfera de la teoría general de las obligaciones y contratos mercantiles. Así es de que no hemos salido de ahí, vamos a seguir estando ahí varios tiempo y luego pues cuando ustedes se den cuenta que yo les diga hoy vemos nuestro primer contrato mercantil en particular, va a significar que ya ahí vamos a salir de la teoría general, o sea, porque ya la vamos a ir aplicando. Sí, Indira, porque es para mirar más y preguntarles más y permitirle a más que lean, es por esa razón. Entonces, ahí encontramos esas características. Para la próxima clase les voy a pedir que traten de ver su doctrina, ya se las colocamos ahí en Classroom y que lean un poco acerca de cómo opera, qué es, para qué sirve y cómo opera la mora en mercantil. Y que la estudien a la luz de la mora civil también, porque hay mora civil y mora mercantil. También vamos a encontrar cómo es que se producen los intereses en materia de contratos y obligaciones mercantiles. ¿Y qué significa la capitalización de intereses? Esas partes podríamos estar viendo para la próxima clase. Nos quedamos aquí porque eso es más extenso y ya no nos da tiempo de dejarlo terminado. Entonces, vamos a ver la capitalización de intereses. Les decía cómo operan los intereses, cómo nacen en materia mercantil y cómo es que opera la mora, qué es la mora en materia mercantil. Entonces, ahí estamos en siempre características del derecho mercantil. Si hay alguna pregunta y si no, lo dejamos hasta aquí. Licenciada, buenas noches. Sí, Miguel Ángel, buenas noches. Tenemos que leer entonces una parte de ese libro, ¿verdad? Que usted nos mandó en claro. Sí, que ustedes puedan estudiar un poco los intereses, un poco la mora y un poco la capitalización de intereses, porque esas también son características del derecho mercantil, especialmente en las obligaciones mercantiles, Miguel Ángel. Muchas gracias, licenciada. Sería solo esas características, Saúl. Si usted quiere, estudia todo y lee todo, pero no le va a dar tiempo. ¿Alguna otra pregunta, otra inquietud? Muchas gracias, Caridad. Entonces, que tengan feliz noche, buen provecho y primero. Muchas gracias.